Yo creo que ahorita se está premiando mucho el poco esfuerzo y más enfocado a, tú tienes, como lo que tú comentas, oye, tienes que casarte rápido, tienes que salir a viajar el mundo. O sea, la responsabilidad siento que a los jóvenes cada vez se nos va. Creo que si los jóvenes actualmente, que es un enfoque que yo tengo, tanto personal como en la empresa, del esfuerzo, ¿no? O sea, te tienes que esforzar para lograr las cosas. O sea, siento que tener presión social de estar viajando, gastando toda esa parte realmente, pues no va a ningún lado y el mundo puede llegar a un punto muy, muy peligroso si seguimos por ese sentido, ¿no? Creo que primero tienes que poner bien las bases y ya sobre esas bases ahora sí, pues acábate el mundo, ¿no? Y cómetelo, pero primero las bases y construir lo que quieres. Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito. Yo soy Alberto Larracilla. Y yo, Paola Valle, y esto es Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Fernando Aguilera, CEO y cofundador de Finexitus, empresa de inversión y educación financiera que desde 2018 ha tenido un crecimiento increíble. Fernando fue invitado al Congreso de los 21 empresarios más exitosos de México para este 2023. Hoy hablaremos de la importancia de la familia al emprender, pasar de ser futbolista a financiero y la visión de inversión en México. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por la charla del día de hoy. Oye, amigo, conectamos desde el inicio contigo, Fernando. Quisiera saber cómo fue que conectamos tanto desde el inicio con la parte del fútbol, con la parte de Fórmula 1 y hablando todos los amigos que tenemos en común. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Porque tú ibas a ser futbolista. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Como tú comentabas, a mí me encanta el fútbol y sobre todo porque yo creo que como el 90% de la población mexicana yo quise ser futbolista, ¿no? Yo soy de Puerto Vallarta. Desde los 14 años yo salí de mi casa, me fui a jugar fútbol a Pachuca. Para mí fue un golpe muy fuerte porque pues era un niño al final, ¿no? El clima era diferente, yo vengo de playa, Pachuca no sé si lo conozcan, pero es muy, muy frío. Entonces para mí fue un golpe muy fuerte, pero era luchar por mi sueño, ¿no? Entonces realmente yo el fútbol lo veo como un sueño que no se logró, pero es una situación que para mí me cambió la vida, ¿no? He escuchado una frase mucho que dice que en la vida lo que siempre quisiste, pero no se logró, en ocasiones es lo mejor que te puede haber pasado, ¿no? Porque te da cosas que al final, si yo no hubiera querido ser futbolista, sería otro Fernando completamente, ¿no? Y al día de hoy soy Fernando gracias a que quise lograr ese sueño, ¿no? Entonces realmente el fútbol así lo veo, como un sueño que no se logró, pero que gracias a él estoy donde estoy. Que de hecho algo me llamaba la atención cuando nos compartieron la semblanza y la investigación, que es, quisiste ser futbolista, fuiste a Manchester, Sí. para poder arrancar allá. Aparte de todo tu gusto por los deportes, también por deportes outdoor y todo esto. Sí. ¿Qué te ha enseñado ahora en el mundo financiero, que más adelante vamos a arrancar un poquito con eso? ¿Qué te ha enseñado esta pasión por los deportes que has aplicado en el mundo profesional? Fíjate, yo el tema de los deportistas los veo con mucha hambre, ¿no? Y creo que esa parte la he trasladado mucho al tema financiero. Las personas que trabajan con nosotros, la mayoría fueron deportistas también. No de elite en muchas ocasiones. Te comentaba, tenemos varios clientes futbolistas y es una parte que a mí me gusta mucho. O sea, son personas que al momento que tú quisiste luchar por un sueño, son personas con un hambre de superarse, con un hambre de siempre ser mejores. Entonces, aparte la traslado mucho al tema financiero. Yo creo que a cualquier empresa le sirve, ¿no? O sea, son personas que siempre buscan algo más en la vida, ¿no? Y hablando directamente de las finanzas, pues casi como en un partido de fútbol que tienes que administrarte tu rendimiento físico, también en las finanzas tiene que ser así, ¿no? Tienes que administrar tus recursos para poder llegar a las metas que te planteas. Oye, Fernando, y hablando de metas, me quisiera regresar un poquito más atrás cuando tú arrancas tu carrera a Manchester para convertirte en futbolista. ¿Cuántos años tenías? Estuve 3 años en Pachuca, me voy a los 18 a Inglaterra. De hecho, cumplo en Inglaterra a los 18 años. Ahí con mi familia de ingleses. Me celebraron con un pastelito y todo, muy fríos, pero pues al final allá me tocó vivir esa experiencia. ¿En qué equipo estabas? En el City. City. Sí, en Manchester City estuve 2 años y pues una experiencia única, ¿no? En muchas ocasiones digo que es el mejor momento de mi vida. ¿Por qué? Porque era el momento donde más libertades tenía de estar luchando por mi sueño y no menos responsabilidades, pero sabía que estaba haciendo lo que quería, ¿no?
Inglaterra me gustó mucho. Mucha gente dice que son personas frías. Sí, es verdad, son frías, pero al final me identifiqué mucho con ellos, ¿no? Creo que por algo son potencia mundial y hay muchas cosas que replicarles, ¿no? Oye, terminamos siendo contrarios, yo Manchester United. ¿También? Entonces, ahí también terminamos. Real Madrid, Barcelona, Sí, todo oye, contrario. ¿También le vas al Atlas o no? No. ¿No? ¿A las Chivas? A las Chivas. Ah, bueno, ya Mínimo. tenemos algo en común. No, es que sí, oye, si no, Mauri no va a querer venir. Ah, Sí, pues no, sí, sí, nos hay está que invitarlo. Sí. Oye, y en esta carrera, Ujú. no te voy a decir qué te pasó, por qué no te quedaste, por qué no te fuiste, sino qué fue lo que tú aprendiste en esa trayectoria, porque tú hablas de que fue el momento donde tú empezaste a ser más libre. Sí, Creo que era porque estabas en ese momento como viviendo tu sueño al límite, ¿no? Como, oye, se te mete una idea, vas por ella. claro. ¿Tú qué tenías en la mente cuando inició y qué tenías en la mente cuando regresas a Pachuca? Cuando me voy, me acuerdo que salgo, mi familia me llevó al aeropuerto, ¿no? Y me acuerdo que los volteé a ver y dije, ahora te toca demostrar de qué estás hecho, ¿no? Yo salí muy chico de mi casa, pero al final el primer momento donde iba a estar lejos de mi país, no iba a tener personas con quien hablar en mi idioma, otra comida, otra cultura. Y fue un momento en mi mente que dije, ahora te toca, Fer, demostrar de qué estás hecho, ¿no? Yo era una persona muy callada de chico. De hecho, tengo tías que me decían de que, oye, pues no pides ni para comer, ¿no? Y al final, gracias a esas experiencias de vivir en Pachuca, Inglaterra, me hice una persona completamente distinta, ¿no? Conocer otras culturas te abre la cabeza mucho. Entonces sí cambié por completo y en resumen, cuando yo regreso a Pachuca, regreso otro Fernando, ¿no? Regresé más fortalecido mentalmente, tenía otra visión del mundo. El último día que yo estuve en Inglaterra, me acuerdo que vi un periódico que decía la persona más joven en lograr recorrer todo el mundo de la A a la Z, se había gastado 2 millones de libras y tenía 23, 25 años. Me acuerdo que yo guardé ese documento, todavía lo tengo, ese periódico, y dije, yo en algún momento de mi vida yo tengo que ser esto, ¿no? Obviamente no en la edad, pero yo quiero conocer todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo vas con ese reto? Ay, pues me gustaría ir mejor, ¿no? Pero gracias a Dios sí he tenido la oportunidad. El año pasado, como les comentaba, fui a la final de la Champions y sí me conocí Islandia, es un país nuevo para mí, y pues la verdad encantado, ¿no? Me gustaría regresar con mucho entusiasmo. Que de hecho sí vi, ¿no? Un par de fotos en tu Instagram Ujú. de que también te gustan los deportes outdoor. O sea, al final es como esta hambre de te abres al mundo Sí, y ya quieres empezar a hacer. así es. ¿A ti te ha pasado que, digo, empiezas joven como futbolista, al final ya empiezas una carrera, después ya empiezas en la parte de las finanzas, pero tú sientes que en el mundo existe una presión social hacia los jóvenes que tienen que viajar, que tienen que tener dinero, que tienen que crecer, porque ya hay otros que lo están haciendo? ¿Tú sentías esa presión social en ese momento? Te soy honesto, la verdad es que no la sentí esa presión social. Y te voy a hacer un comentario. Yo creo que ahorita se está premiando mucho el poco esfuerzo y más enfocado a, tú tienes, como lo que tú comentas, oye, tienes que casarte rápido, tienes que salir a viajar el mundo. O sea, la responsabilidad siento que a los jóvenes cada vez se nos va. Creo que si los jóvenes actualmente, que es un enfoque que yo tengo, tanto personal como en la empresa, del esfuerzo, ¿no? O sea, te tienes que esforzar para lograr las cosas. O sea, siento que tener presión social de estar viajando, gastando toda esa parte realmente, pues no va a ningún lado y el mundo puede llegar a un punto muy, muy peligroso si seguimos por ese sentido, ¿no? Creo que primero tienes que poner bien las bases y ya sobre esas bases, ahora sí, pues acábate el mundo, ¿no? Y cómetelo, pero primero las bases y construir lo que quieres. Sí, no, que será como empezar a construir ahí un edificio endeble y luego te vas con lo que está, ¿no? Así es. Oye, amigo, cuando tú regresas, que te digo, este punto del trance entre Europa y luego regresar a Pachuca, Sí. dices que regresas renovado. Sí. Mentalmente, ¿qué te cambió? Regresé con más fortaleza. O sea, sentí que al haber estado jugando con jugadores de todas las partes del mundo, convivir con muchas personas, ya no tenía miedo de hablarle a nadie, ya no tenía miedo de, oye, ser un líder en la cancha, porque al final tú tienes que ser un líder adentro y afuera de la cancha, ¿no? En ocasiones yo me quedaba mucho de que solo afuera, de que, oye, con mi ejemplo yo te demuestro que soy buen líder, pero adentro también me faltaba esa parte, ¿no? Entonces yo regreso muy fortalecido mentalmente de yo poder con el ejemplo y también con, ahora sí que en el fútbol pues son con gritos, ¿no? De dar una voz de mando y un golpe en la mesa, decir, oye, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y vamos para acá juntos. Entonces, haber estado en Inglaterra, eso fue lo que me dio. Siento que desarrollé la parte de liderazgo más fuerte. Tú estabas muy chavo cuando te fuiste, pues cumpliste 18 años allá. Sí, A veces los jóvenes de 18 años no son tan disciplinados y cuando estás en este tipo de deporte, pues tienes que convertirte en una persona totalmente diferente y tienes que ser una persona muy disciplinada. ¿En algún momento se te dificultó
esta parte de la disciplina? No sé, porque hay chavos de 18 años, como bien lo dijiste, ahorita no son tan responsables, quieren salir, la fiesta, las novias. ¿Cómo viviste este proceso? Claro. Mira, yo tenía muy claro lo que quería, que era ser futbolista profesional. Ya después ya más adelante en mi vida lo trasladé a que quiero ser la mejor versión de que puede ser Fer en este mundo. Te soy muy honesto, nunca se me ha complicado la disciplina, pero claramente como cualquier humano pues tengo situaciones endebles, ¿no? O sea, a mí el tema, pues muchas veces el saber, yo estaba solo en Pachuca en el sentido de todos mis compañeros eran de Ciudad de México, Hidalgo, entonces iban a sus casas y yo los fines de semana me quedaba solo. Entonces realmente lo único que yo hacía de libertad era irme al cine y comerme unas palomitas, ¿no? Era como mi... De hecho, a mí me gusta mucho hacer mandado e ir al cine solo porque fue lo que yo tenía en Pachuca, ¿no? Entonces eso que preguntas, pues esas eran mis salidas y como que mi salirme del enfoque que yo quería, ¿no? Pero tema de fiestas, toda esa parte, la verdad es que nunca he sido en este perfil. Yo, por ejemplo, aquí en Guadalajara yo no conozco un antro. Sí estoy muy enfocado a lo que quiero y pues es lo que intento trasladar al mundo, ¿sabes? De disciplina 100% y predicar con el ejemplo. Claro, y Sí. encontrar estas personas que tengan estas mismas características que tú, Uh-huh. ¿te ha sido complicado? Sí, de hecho choco mucho por lo que les comentaba. Creo que ahorita el mundo tiene nuestra generación tiene un faltante de esta situación que tenían nuestros padres, ¿no? De esta responsabilidad, de esta ética de trabajo, sí ha sido un choque fuerte. Hasta el momento de contratar personas que colaboren con nosotros tenemos muchos filtros, porque realmente pues para mí es prioridad esta situación que te comento, ¿no? Sé que al final no hay ninguna persona igualita a ti, pero se buscan que tengan ciertos valores y cierto enfoque muy parecido, ¿no? En esa situación. ¿Y con los amigos? Con los amigos. Fíjate que yo he tenido, o sea, actualmente creo que es el momento de mi vida donde más amigos tengo, gracias a Dios. Muchos de ellos son personas que son mis socios, que iniciamos de socios y después nos convertimos en muy buenos amigos y por eso lo que te comento, ¿no? Tenemos valores muy parecidos. Los amigos que tuve en la infancia, lamentablemente los dos murieron. Bill murió justamente cuando yo estaba en Inglaterra. Murió de cáncer. Entonces a mí me tocó la noticia ya, ¿no? O sea, son momentos fuertes en mi vida. Después Diego murió también en Inglaterra. Yo ya estaba aquí en México. Entonces los dos amigos de mi infancia, pues lamentablemente murieron, ¿no? Y son momentos en mi vida donde quizás es el momento de más desenfoque que he tenido porque sí me quedé completamente solo en el mundo, ¿no? Y donde tuve que decir, oye, pues al final, aunque estés solo, tienes que salir adelante, ¿no? Porque tienes a tu familia y todo, pero siempre un amigo, pues es necesario. Sí, que a veces hay Sí. temas o hay cosas que no puedes hablar con tu familia. Exacto. O que sientes que no son tan afines, ¿no? A tus valores. Y a tu edad, y a tus momentos, ¿no? Sí. De hecho, tú mencionabas algo que yo menciono muy... Sí. Sí lo recordaste. Sí. No hagas socios a tus amigos, sino haz amigos a tus socios. Así es. Tú lo has vivido, ¿no? Sí. Y realmente también esta relación es muy complicado también cuando estás joven encontrar personas que sean afines, porque regularmente nuestros amigos tienen a veces edad mucho más alta. O sea, yo tengo 25 y estamos ahorita jugando golf con nuestro amigo Joseph, que te casi 50. Saludos. 45. 45. No, 46. Casi 50. Pues 46 es casi 50. Sí. Entonces dices, oye, también ahí hay una brecha, pero porque también hay una forma de pensar. Claro. ¿Sí? Tú mentalmente, ¿cómo has trabajado y cómo te has desarrollado? Que digo, en su momento era físico para ser futbolista, Sí. después pasas a ser profesionista. ¿Tú cómo te cultivas mentalmente para seguir avanzando? Prácticas que he obtenido los últimos 3-4 años que iniciamos la empresa. Intento meditar 2 veces al día. Medito 2 veces al día. Leo mucho. Tengo psicóloga. Todos los viernes la veo. Toda esta parte, ¿no? Porque al final, pues en la sociedad que estamos viviendo, sí, te voy a ser bien honesto. Llegan momentos donde me siento fuera de lugar de todo, ¿no? De que, oye, me acuerdo cuando yo estaba en Pachuca, que quería ser futbolista y era mi sueño, pero me sentía como, oye, pues la vida debe ser algo más que esto, ¿no? Me sentía vacío en ciertas partes de mi vida. Me acuerdo que yo, cuando ya me dicen, ¿sabes qué? Tú ya no vas a jugar en Pachuca, te vas a ir a jugar a Tlaxcala. Dije, con todo respeto, yo ya tengo 20 años, yo ya no quiero esto. Me acuerdo que yo voy a Ciudad de México, al Museo de Economía, al MIDE, y me encantó. Dije, esto es lo que me gusta. Le hablo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser futbolista, quiero dedicarme a estudiar, ¿no? Yo regreso aquí a Guadalajara. Por pura coincidencia, yo estoy en la Universidad Panamericana. ¿Por qué digo coincidencia? Mis papás llegan por mí a Pachuca, se les descompuso la camioneta porque una rata se comió un cable, ¿no? Entonces ellos saliendo de Guadalajara tienen que regresar y llegan a la Nissan de Ciudad Granja
Y mi mamá dice, oye, pues hay que ir caminando a la UP, ¿no? A ver si le dan beca a Fer por el fútbol. Y fue pura coincidencia, sí me conocían de videos, toda esta parte, me dijeron, tráetelo y pues a ver qué pasa. Entrené con ellos 2 semanas y gracias a Dios sí me dio una buena beca y por eso llegué a la UP, ¿no? Para mí la universidad me cambió la vida, Guadalajara me cambió la vida. Entonces, parte de lo que tú me preguntas de cómo cultivo, ha sido todo un proceso desde que yo llego a Guadalajara. Fue cambiar el estar enfocado en el tema del ejercicio del cuerpo a estar más enfocado en el tema de estudiar, mi mente, hasta el tema religioso es algo que recuperé mucho en mi vida, ¿no? Porque el futbolista tiende a no estar preparado en todas las áreas de la vida, que actualmente que he convivido mucho con ellos, me doy cuenta que cada vez más intentan desarrollar esas habilidades, ¿no? De que, oye, leo en las mañanas, voy a misa en la tarde. O sea, intentan más desarrollarse, pero sigue habiendo un faltante de desarrollo en ciertas áreas de su vida, ¿no? Entonces, para contestarte para mí, desde 2015 a la fecha, ha sido todo un proceso de cambiar mi mente y enfocarme a lo que quiero, ¿no? Fíjate que algo que me he dado cuenta de la gente que quiere salir adelante, que son estos empresarios o emprendedores, empiezan a trabajar en la parte espiritual. Porque definitivamente tienes que tener una fe hacia un ente, lo que sea, para poder seguir adelante. Y otro tema, la terapia. El otro día estaba escuchando un podcast que decía una chica que debería de existir terapeutas que tuvieran como una rama de especialización hacia los empresarios o hacia los emprendedores, porque empiezas una vida de picos emocionales muy fuertes. Sí, no, totalmente. Totalmente. En momentos te sientes que te puedes comer al mundo y que todo te va a salir bien y media hora después toma, ¿no? Te vas para abajo y como tú dices, pues realmente, gracias a Dios tengo a mi psicóloga, pero no deja de ser un mundo muy cambiante, ¿no? De que, oye, ahorita tuviste un problema con unos empleados, mañana es un problema de capital, es un proyecto que no está saliendo bien. Entonces sí, son picos emocionales fuertes que al final tienes que estar bien de la cabeza, si no, pues pierdes el control. Y de hecho acabo de leer una frase que dice, oye, tienes que aprender a manejar la presión porque si cualquiera pudiera manejar la presión, pues cualquiera lograría lo que quiere, ¿no? Realmente hay muchas cosas, ¿no? Pero una parte muy importante es, todo el momento que sabes manejar la presión, ya estás más adelante que muchas personas, ¿no? En ese sentido. Pero sí, completamente. La psicología y estos especialistas son claves para el desarrollo de empresarios y yo creo que de cualquier persona, ¿no? Y de la sociedad en sí misma. Sí, que de hecho tocas un punto ahí importante hacia el manejo de la presión y sobre todo en negocios de alto valor. Sí, regularmente cuando tienes un negocio de alto valor, la presión no viene del negocio o del core business, viene del tratar con personas. Sí, y digo, ya pusiste la cara de está cabrón. Sí, porque la realidad es que es complicado trabajar con personas porque el alto valor no viene de que el producto sea muy bueno. Sí, viene de que es trabajo con personas y es trabajo de una alta precisión mental. Antes de meternos a esa parte de hoy Finexitus, hoy cómo es la empresa y cómo la has llevado a donde está, que al final por muchos tenemos más amigos en común que, sí, Finexitus, no, entrevístalo, va a estar increíble la plática. ¿En qué momento decides estudiar finanzas en la UP? Que desde mi perspectiva, con lo que mencionas de los futbolistas, pues es algo totalmente contrario hacia el pensar y hacia todo lo que tú traías de Pachuca. Totalmente. Te voy a contestar muy honesto. Yo creo que Dios me lo puso en el camino. Yo no lo decidí. Como te comentaba, yo estaba enfocado en ser futbolista y por situaciones que me fue llevando la vida, yo llego a la UP, esta situación de mi familia, que mi mamá dice, oye, hay que caminar y hay que hablar con la UP a ver si le da beca a Fer. La verdad es que pues fue Dios, o sea, así lo resumo, fue Dios el que me puso en la Universidad Panamericana. El tema de finanzas, fíjate que mi familia tiene restaurantes en Vallarta. Fui mesero ahí del Tizoc Tacos muchos años. Es una taquería. Y pues siempre hacer negocio me ha gustado mucho, ¿no? Mi familia siempre ha sido de poner negocios, mi abuelo tenía telas de ropa en Colima, toda esta parte. Entonces a mí me gusta el tema de finanzas, pero por el tema de hacer negocio, ¿no? De nuevos modelos de negocio. Siempre me gusta estar aprendiendo de todo un poquito, ¿no? Y ahorita actualmente pues es básicamente a lo que nos dedicamos. Y les quería comentar una cosa, hablando de toda esta situación, yo el momento de quiebre más fuerte de mi vida fue esa situación donde yo iba de Pachuca a Vallarta, a su casa, ahí en Vallarta, y me acuerdo que agarro una hoja y le digo a mis papás, mira, esta esfera en medio y todas las esferas de mi vida, no tengo novia, el fútbol ya no va a ser, en tema de escuela yo llevo 8 años de mi vida donde yo no tengo una clase en serio, porque pues realmente las clases que tienen los futbolistas son pues para estar y tan, ¿no? No desarrollas habilidades realmente intelectuales.
todos los sectores de mi vida, me acuerdo que yo lloré en el piso y dije, ¿sabes qué? Todo está mal en mi vida. O sea, al final yo no sé qué voy a hacer. Me acuerdo que empiezo a ver la guía de estudios para hacer el examen de admisión al UP y digo, me acuerdo mucho de que me pedían sacar el volumen de un cono, una cosa así. Y mi papá de que cómo voy a calcular el volumen de un cono, o sea, eso cómo se saca, ¿no? Y sí fue un momento muy clave de mi vida. Me acuerdo que el primer semestre en la UP a mí me iba mal, o sea, pero era un tema mental completamente. Mi papá se venía de Vallarta a darme clases de matemáticas. Ya después que me di cuenta que, oye, no me fue tan mal, de ahí agarré y vámonos para arriba, ¿no? Y terminé siendo, pues, de los mejores promedios de la generación, ¿no? Pero fue un tema mental completamente y ese fue el momento de quiebre más importante de mi vida. Sí, digamos que ya activaste algo que traías mental, Sí. que no lo habías desarrollado en los años como futbolista. Exacto. Durante 8 años estuvo apagado mi cerebro en ese sentido y lo encendí, pues, con todo, ¿no? De hecho, algo me llamaba la atención Sí. antes de arrancar el podcast, que me decías que muchos de tus clientes pues eran futbolistas. Sí. No vamos a decir el club, pero eran futbolistas. Sí. ¿Tú consideras que el futbolista, y pasa mucho, ¿no? Que no está preparado para el momento donde se retira, donde invierte su dinero y que pasa con muchos profesionistas que tienen un tiempo de vida, terminan y, no, pues hay que poner que unos mariscos o hay que vender hot dogs o, ¿sí? ¿Qué pasa? O los luchadores también les pasa. Claro. ¿Tú cómo guías a una persona que en su momento le fue muy bien económicamente y que cree que un negocio de servicio o cualquier tipo de negocio regular es la única salida para continuar manteniéndose? ¿Tú cómo agarras a esta persona y la convences y platicas con ella para poder llevarla a realmente incrementar sus ingresos a través de una inversión? Claro, mira, aquí lo importante es detectar pues el perfil de inversionista que es y también la edad, ¿no? Y el tiempo que tiene, porque tú comentas, oye, tengo 60 años, me retiro y pongo una taquería, pues no tienes ni el tiempo ni la energía y no tienes el know-how de cómo se hacen las cosas. Pues realmente ese tipo de perfil de personas es mejor tú darle un dinero al experto para que te lo maneje en instrumentos acordes a tu perfil de riesgo, ¿no? Oye, eres una persona que ya está prácticamente para retirarse, lo único que quieres es una renta estable, pues te lo metemos en un instrumento de riesgo muy bajo, que te esté pagando de manera constante y nada de que mañana desaparece tu dinero con tema de fraudes. Es un tema completamente gubernamental que te va a estar pagando tu tasa de interés mensualmente y tan, ¿no? Ya es muy diferente cuando, oye, eres una persona que todavía está en edad de emprender, tienes 30, 35 años, pues ahí sí enfócate qué es lo que te gusta y a meterle con todos los negocios, ¿no? De hecho, hay muchas ocasiones donde las personas nos llegan a invertir y es como, sabes que en este momento de tu vida mejor invierte en un negocio. O sea, al final un negocio que te funcione, pues te va a dar mucho mejor rendimiento que cualquier inversión que haya en el mercado, ¿no? Esa es una realidad y no podemos engañar a la gente en ese sentido, ¿no? Y agarrando un punto que tú comentabas de los futbolistas, la diferencia que yo veo, mucha gente dice, oye, un futbolista, ¿por qué gana más que un doctor? Y toda esta parte si aporta más un doctor, ¿no? Completamente de acuerdo, o sea, son actividades diferentes, pero hay que recordar que la vida de un futbolista ganando bien, pues son 5 o 10 años máximo, ¿no? O sea, realmente esos 10, 5 años le tienen que durar para toda la vida. Porque un futbolista, pues es lo único, como te comentaba, no se prepara en otras áreas de su vida. Entonces salen y no, pues realmente muy pocas cosas pueden hacer en tema intelectual o de negocio, ¿no? Entonces ellos tienen que aprovechar esos 5 o 10 años que les fue bien para reinvertirlo y en cosas seguras, ¿no? Últimamente no se han escuchado, ha habido muchos fraudes, justamente por esta, voy a llamar ignorancia que tienen las personas en invertir en esta clase de productos, ¿no? Que no están regulados, que son tasas que nadie te las paga, todo este tema. Entonces sí, no nada más en el fútbol, es un tema educacional en todo México, cultural, donde México sí necesita mejorar la educación financiera y económica forzosamente, ¿no? Si queremos crecer como país, que es el enfoque que tenemos en la empresa, ¿no? Sí, que de hecho se llama mi pregunta de cómo tú cuando decides crear Finexitus, que digo que por ahí viene de empezar a ayudar en la bolsa a amigos y familiares, Sí. cuando tú decides crear la empresa, tú ya eras consciente que ibas a tener que remar contra corriente, contra la ignorancia, contra tener que evangelizar si realmente querías que la empresa tuviera éxito. Sí, totalmente. Y por eso decidí tomar ese reto, ¿sabes? Porque al final sabía que era algo complicado. O sea, hay un dato muy claro, ¿no? En Estados Unidos el 60% de la población invierte en bolsa. En México no llegamos ni al 3%, ¿no? Entonces realmente pues es un reto como tú comentas, pero también es un área de oportunidad muy grande, ¿no? O sea, lograr que cada vez más mexicanos estén invirtiendo en bolsa, que vean otro tipo de productos, porque la gente no entiende que no nada más es, yo compro acciones y ahí queda, no, o sea, tiene un impacto muy fuerte en la economía, ¿no? Al final, si el mercado bursátil crece, la economía va a crecer más empresas van a querer salir a bolsa, se van a financiar de una forma más barata, va a haber más crecimiento económico, toda esta parte, ¿no? Entonces, como tú comentas, yo vi el reto y pues lo quise tomar con las manos y adelante, ¿no?
Y al final, y todavía falta mucho, ¿no? O sea, ahorita estamos chiquitos, gracias a Dios. Hace 3 años nos regularon la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tenemos 2 fondos de capital privado, no solamente invertimos en bolsa, estamos invirtiendo también en crecer la economía real, ¿no? O sea, estamos desarrollando tema inmobiliario, agave, muchas otras situaciones que al final, pues es lo que siempre le decimos a los clientes, ¿no? No nada más es tu dinero va a crecer, también vas a ayudar a que otras familias y otra parte de México también crezca como economía, ¿no? ¿Y cómo llegas con tus papás para decirles voy a crear una empresa? No, ni les avisé, no les pedí permiso. No, realmente, pues ellos, y te voy a decir bien claro, ellos desde chiquito me apoyaron mucho. O sea, yo de niño de que, oye, quiero vender palomitas, y mi papá me las hacía y mi mamá me ponía a la mesa y yo me ponía fuera del negocio a vender palomitas, ¿no? Oye, quiero vender dibujos, me imprimían los dibujos o me los hacía mi papá y yo los vendía. O sea, de mi familia desde chiquito, y es algo que lo hemos hablado últimamente, esa parte donde yo siempre sentía el apoyo de ellos, de oye, lo que yo quiera hacer, me apoyaban, así sea algo que no va a ser rentable, porque pues era un niño de 5 años, pues siempre estuvieron ahí conmigo, ¿no? Entonces realmente ellos cuando supieron que iniciamos la empresa, sí platicaron conmigo. De hecho, mi abuela, que en paz descanse, también habló conmigo, me dijo, Fer, manejar dinero de las personas no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, es la vida de es la vida de las personas, es su trabajo y tienes que estar bien de la cabeza y bien enfocado a lo que tienes que hacer porque no puedes tener antivalores, que es clave. O sea, tú no puedes estar haciendo tema de, oye, te digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Y la otra es que tienes que estar bien preparado porque pues todo en la bolsa puede pasar y en la economía puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero mientras tú estés bien claro de lo que estás haciendo, el mayor riesgo que puede existir es no saber lo que estás haciendo, ¿no? Ese es el riesgo real. Uh-huh. Porque hay muchas ocasiones que la gente compra activos y situaciones y no sabe ni de qué se trata y eso realmente es un riesgo. Porque cuando las cosas están bien, todo el mundo es un genio, ¿no? De que, oye, el Bitcoin subió 200%. Ah, sí, qué chido. ¿Y qué es el Bitcoin? No sé. Y se cae y pierdes todo. ¿Y por qué se cayó? No, pues tampoco sé. Entonces ahí donde las cosas se ponen mal es donde tienes que demostrar de qué estás hecho y arreglar las cosas, ¿no? Ahí es donde se muestra si realmente eres un genio o no eres un genio, ¿no? Por así decirlo. Oye, ¿y la decisión de la empresa fue antes de decir voy a empezar a invertir en bolsa con amigos y familiares? ¿O fue después cuando te diste cuenta de, oye, de aquí se puede hacer un negocio? Mira, te voy a ser honesto en esa parte. Con mi exnovia... Saludos. Yo quería completamente desarrollar el tema de los restaurantes. De hecho, yo tengo el sueño de exportar la carne de pastor de mis papás a Estados Unidos. Y ella era la que quería tema de bolsa. Y me acuerdo que una vez que cumplimos, no me acuerdo si 7, 8 meses, le invité a un curso de bolsa. Y pues ahí fue donde yo me di cuenta de que, oye, yo amo esto. O sea, está súper padre. Y empezamos a manejar dinero de mis papás. O sea, mis papás me dan 5,000 pesos al mes y con eso yo, pues ahí compraba acciones. Luego una tía que quiero mucho, que le mando saludos, también me empezó a dar dinero. Entonces empecé con familiares. De hecho, un amigo que también, de hecho, ahorita con el que estamos haciendo el tema del agave, me acuerdo que le dije, ¿te acuerdas cuando me diste fue la primera persona externa a mi familia que me dio dinero para manejárselo? Le dije, mira lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, realmente siento que todo en la vida se regresa. Él confió en mí en ese momento, ahora nosotros estamos confiando en él, ¿no? En esa parte. Y entonces sí, para responderte, empecé con mi familia y después justamente por Victoria fue de que, oye, pues hay que hacer esto más grande, ¿no? Y pues ahí vamos, poco a poco. Sí. Oye, esta parte de relaciones y de familia, porque al final todos los negocios de ventas, porque tú tienes que ser buen vendedor y creo que eres buen vendedor. Gracias. Toda la parte de ventas tiene que empezar primero con el círculo familiar. Sí, después ya va brincando. ¿Tú cómo le hiciste? Porque al final eso es como lo que quieren saber, ¿no? Sé que le tengo que vender a mi círculo, pero después cómo llego ahí a yo poder manejar inversiones para jugadores de fútbol profesionales. ¿Cuál fue ese puente que tú cruzaste para poder ampliar tus relaciones? ¿Qué estrategias hiciste? ¿Qué puertas tocaste? ¿Cuál fue el punto clave ahí? Mira, yo baso mucho el tema en la educación. ¿A qué me refiero? Yo me enfoqué a prepararme bien. Que la gente viera que una persona preparada, que yo hacía las cosas bien y que estaba listo para lo que él comentaba, o sea, que realmente había un respaldo. Y siempre me ha gustado mucho dar cursos. Yo los daba gratuitos, o sea, literal, gente de UDG, perdón UP, pero en los sábados me venía aquí a la Panamericana y usaba un salón. Y llegaban alumnos de la UDG y yo les daba cursos. Muchos amigos de intercambio que conocí en la UP, franceses, me vieron que sabía de bolsa y me dijeron, oye, invierte mi dinero. Le dije, no, yo no voy a invertir tu dinero, mejor te enseño.
Les enseñaba. Muchos de los socios que tengo actualmente nos íbamos al Starbucks de la Gran Plaza y con un pizarrón ni comprábamos ni un solo café. Hasta así nos llegaban de vez en cuando, oye, si iban a consumir o qué onda, ¿no? Las quejas que te van a llegar ahorita. Así es. Y pues ahí me acuerdo que les enseñaba y toda esa parte. Entonces yo realmente crecí mi círculo con eso, ¿sabes? O sea, dando mi conocimiento a las personas. Y siempre lo hice con una intención que realmente las personas crecieran y aprendieran a hacer lo que les está enseñando, ¿no? Pero al final las personas me terminan diciendo, ¿sabes qué? Mejor tú encárgate, ¿no? Y actualmente es parte de la ideología que tenemos, como te comentaba, es mejorar la educación de México. Y gracias a eso, pues como todo lo que les decía, ¿no? Todo en la vida se regresa y al final esa apertura que tenemos con las personas, luego ya nos lo regresan con contactos, con clientes, toda esa parte, ¿no? Pero para mí, contestando muy directa a tu pregunta, es el tema de la educación y los cursos. Fue lo que me abrió puertas. O sea, básicamente lo que hoy en día está muy en auge, que es primero das valor y después ya viene la parte de monetización. Así es. Sí. Oye, qué punto tan interesante. Sí. Hoy en Finexitus y hoy con tu marca, que veo que poco a poco como que quieres despertar una marca personal de la mano de Finexitus, hoy, ¿cómo dirías que o cuál sería la estrategia principal de adquisición de clientes para una empresa así? Porque regularmente, y como lo estábamos hablando, los jóvenes se van a empresas o a crear negocios pues, muy básicos, muy tangibles, y este es un negocio que pues, no cualquier persona dice, oye, voy a hacer esto, ¿sí? ¿Tú cómo creces una empresa que ya tiene un cierto tamaño? ¿Tú cómo continúas creciendo? Creo que haciendo alianzas, ¿no? O sea, al final, creo, como tú comentabas un momento, las empresas de valor son por las personas que tienes, ¿no? Entonces, ese es el principal enfoque, es qué personas, qué capital humano tengo en mi empresa, tienen los mismos valores que yo, tienen el mismo enfoque que yo, vamos hacia donde mismo. Y también buscar alianzas, ¿no? O sea, nosotros crecemos mucho por tema de sociedades en diferentes ciudades de México, justamente buscando personas que nos puedan ayudar a crecer, ¿no? Entonces yo creo que en esta clase de negocios y toda en la vida siempre es crear alianzas y cooperar en común para llegar a un fin juntos, ¿no? Pero sí, básicamente es personas claves en tu vida. De la cartera de clientes que tienes ahorita, Uh-huh. ¿qué edad es la que predomina más como inversionistas? Los fuertes sí son arriba de 50 años, la verdad. O sea, por así decirlo, el 80% de la cartera en cuestión de capital son personas de arriba de 50 años, prácticamente retiradas. Pero hablando de número de personas, sí te podría decir que el promedio baja a 30, 35 años. O sea, cada vez los jóvenes sí están más incentivados a invertir. Pero pues sabemos que los montos no son iguales, ¿no? Totalmente, pero estamos hablando ya de jóvenes de 30 a 35 años. Pero hoy también hay una parte de la población de chavos de 20 años que ya perciben una buena cantidad de dinero. Uh-huh. ¿Por qué crees que no se incentivan o no se animan a hacer este tipo de inversiones? Creo que hay mucha desinformación. Una, sí creo que lo hagan. De hecho, ahorita en la pandemia, no sé si se enteraron, o sea, solo en la pandemia se crearon 6 millones de cuentas de bolsa en México. O sea, muchos jóvenes sí aperturaron cuentas. ¿Cuál es el tema? Que se metieron a un mercado que lo vieron como si fuera un casino, ¿no? De que, oye, ahorita compro esta acción y mañana sube 100%, ¿no? O sea, y la realidad es que el mercado no es así. Entonces creo que sí, jóvenes están invirtiendo, pero se han llevado muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque creyeron que iba a ser muy fácil y pues desde la pandemia a la fecha ha habido caídas muy fuertes en el mercado y les da miedo y se van, ¿no? Entonces creo que hay dos situaciones muy claves. Una es mala experiencia, que entran y no están preparados o no están asesorados de manera correcta. Entonces entran y tu experiencia pues fue mala y no quieres volver a entrar el resto de tu vida, ¿no? Y la otra es que ha habido muchos fraudes. La verdad es una realidad muy fuerte en México, que justamente en estos momentos donde la economía se empieza a complicar un poquito es donde todos los fraudes se destapan, ¿no? De que los que están haciendo las cosas malas pues al final salen a flote. Sí, o sea, donde las personas siguen buscando dinero fácil y sobre todo en Latinoamérica, que ves la cantidad de mensajes y de préstamos y de cosas que dices, oye, esto es irreal para una persona que sabe y que está preparada. Así es. Pero la mayoría de la población, o sea, estamos hablando de desinformación. ¿Tú qué tan diferente consideras o qué tan diferente ves el mercado de inversiones en Estados Unidos Uh-huh. y en México, porque no operan igual? Claro. ¿Qué tan diferente los ves y qué tanto ves que influencia la comunicación global que está del cómo funciona en Estados Unidos para que las personas piensen que es un casino o que es más fácil de lo que es? En resumen, sí considero que está más desarrollado el mercado en Estados Unidos. O sea, es gente más preparada. Como te decía, el 60% de la población invierte. Hay más información y más asesores preparados. Pero sin embargo, pues al final, ¿de dónde han venido las crisis más grandes del mundo, no? De Estados Unidos.
O sea, también es una cultura que le gusta el dinero fácil, que se apalanca mucho. Entonces, no creo que, o sea, comparar Estados Unidos contra México, sí tienen cosas muy buenas, pero también, pues al final cuando llegas a un exceso, ya no te importa, ¿sabes? O sea, al final sigues invirtiendo y te olvidas de las bases. Entonces creo que sí hay un ejemplo muy claro en Estados Unidos, que son personas más educadas y más preparadas para esta clase de inversiones, pero también se han llevado buenos trancazos por no controlar esa avaricia, ¿no? Y en México no hemos logrado, a mi parecer, ni siquiera llegar al punto donde, oye, estoy preparado para hacer las cosas bien, ¿no? Y la comunicación que da Estados Unidos para que parezca que es un casino, pues solo hay que ver lo que pasó con GameStop y todas estas acciones que fue una locura, ¿no? Que al final ya hasta tienen serie en Netflix, ¿no? Exacto. Entonces sí, creo que en cierta medida lo que pasa en Estados Unidos pues también se replica en México, ¿no? Al final muchas cosas que hacen los estadounidenses también terminan replicando en lo que hace el mexicano, ¿no? Por la cercanía. Y hablando de apalancamiento, hablamos de que en Estados Unidos les gusta mucho apalancarse. Sí. En México no está tanto esa cultura. Aquí pides préstamos, pero para comprar la televisión de 72 pulgadas. Así es. ¿Tú consideras que el apalancamiento en México debería usarse también para poder invertir? Sí, o sea, la respuesta es sí, pero la diferencia es muy clara, ¿no? O sea, ellos tienen una tasa de interés ahorita del 4.75% y nosotros tenemos una tasa de interés del 11%, ¿no? Entonces, desde ahí, pues son completamente economías diferentes. O sea, es muy fácil decir, oye, apaláncate, pero pues no es genera un negocio que te pague arriba del 11% de manera constante, está muy difícil. En cambio, Estados Unidos con tasas tan bajas, pues prácticamente, pues el caso de Apple, ¿no? De que Apple tiene $200 millones en efectivo y prefiere pedir préstamos por un tema fiscal, ¿no? O sea, prefiere pagar intereses por la tasa tan baja que pagar impuestos. Entonces, sí, completamente la economía de Estados Unidos ha crecido con base en el apalancamiento. Y en cierta medida, si tú tienes tasas bajas en México y tienes negocios que al final tienes una tasa esperada más alta que el interés que te van a cobrar, pues hay que animarse y hacerlo, ¿no? Pero sí creo que no es la misma situación, ¿no? O sea, realmente el diferencial de tasas, pues es importante, ¿no? Y tú sabes que en México, en Estados Unidos existes y te dan un préstamo, ¿no? De que, oye, voy a poner una pastelería, toma $1 millón, ¿no? Y en México, para que a un joven le den un préstamo, a un empresario nuevo le den un préstamo, es complicado y te quieren cobrar las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces sí, creo que son economías completamente distintas y ojalá el gobierno y pues personas como nosotros que estamos en el mundo financiero, pues cada vez impulsar más negocios y dar acceso a créditos y a apoyos más viables para que el mexicano siga construyendo negocios, ¿no? Sí, porque hablamos mucho de esta ignorancia también que existe, más allá de que también son mercados diferentes. Sí. Al final tú estás hablando que el propósito que tu empresa tiene y que tú como persona tiene, vas a evangelizar hacia un tema de inversiones, primero pues, obviamente a tu casa, al mercado mexicano y eventualmente pues, a mercados muy similares al de México. Uh-huh. ¿Tú qué tan desactualizado ves el conocimiento del mexicano para poder invertir y poder crecer desde muy poco hasta bastante o hasta los inversionistas o muchos de las carteras que tienen ustedes actualmente? ¿Qué tan desactualizado o qué tan grande ves la brecha que existe entre uno y otro para poder llegar a un buen nivel en conocimiento de inversiones en México? ¿Comparado con Estados Unidos? Yo creo que comparado con la cultura, regularmente creo que en México afecta más la cultura de Estados Unidos y la de España, pues obviamente por el tema del claro. idioma, pero al final son economías muy diferentes Sí. y creo que todo el mexicano todo quiere replicar. ¿Tú qué tan grande ves la brecha en estas dos economías? Sí veo la brecha muy, muy grande porque hay personas que ya son empresarios completamente y tienen áreas de oportunidad en situaciones como lo que comentamos al inicio, de que el SAT, toda esta parte. O sea, realmente hay personas que ponen negocios y no saben ni cómo pagar impuestos, ni tema financiero de, oye, ¿cómo hago que mi flujo de efectivo sea mejor? ¿Cómo decido si hacer una inversión o no hacer una inversión? Realmente sí veo una brecha muy, muy grande, pero es un área de oportunidad muy buena. Si tú me preguntas un porcentaje, yo creo que estamos un 20% de lo que podríamos estar al nivel de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que personas que son exitosas en México no tienen el conocimiento completo de temas financieros que podría mejorar mucho su situación como empresa y personal, ¿no? Sobre todo que hay muchas empresas que tienen un crecimiento muy acelerado y si vienen empresas familiares. Entonces, no se toman como la dedicación de tomar este tipo de cursos financieros para poder entender y el manejo del dinero. Así es, sí, completamente. Tengo una duda. Bien. O sea, yo sé que ahorita tú te dedicas a cuidar y hacer crecer el dinero de la gente, pero ¿tú toda tu vida has sido bien administrado financieramente? La verdad es que no. O sea, realmente la época que yo estuve en Inglaterra, pues el club me daba dinero y siempre le tenía que pedir a mis papás, ¿no?
Al final, como les decía, yo estaba viviendo un sueño y pues gastaba en libras y luego, pues no como dice, ¿no? El que convierte no se divierte. Entonces sí. Sí. Entonces sí, pues a mí se me hacía fácil, ¿no? De que, a comer 30 libras, pero pues después, oye, pues sí es dinero importante, ¿no? Entonces sí, esa época de mi vida, la verdad es que sí, no fui tan administrado y terminaba del dinero que daba el club, le tenía que pedir a mi familia todavía más, ¿no? En esa situación, yo creo que ese es el momento más desadministrado que he tenido. ¿Y tú Sí. crees que administrarse bien realmente es no comprar cosas que te gustan o que realmente para ti es ser bien administrado? Para mí bien administrado es, mi mamá siempre me lo dice, ¿no? De que, oye, ¿quieres comprarte la Torre Eiffel? Pues trabaja para comprarte la Torre Eiffel, pero genéralo, ¿no? Entonces yo creo que al final limitarte, obviamente no es una vida de excesos, pero si te gustan las cosas buenas, pues trabaja para tener las cosas buenas, ¿no? Y lo que sí no puedes hacer es por comprarte algo de lujo, apalancarte con lo que decíamos, ¿no? De sacar préstamos, decir, oye, ¿quieres comprarte un traje de 50,000 pesos? ¿Para qué te va a servir? O sea, mejor esos 50,000 pesos utilízalos para tu negocio, ¿no? Ahí es donde se tiene que usar el préstamo y el apalancamiento, no para comprarte cosas de lujo. Ya si tu trabajo dices, oye, pues trabajé bien duro durante este tiempo y me quiero comprar esto y lo quiero, pues adelante, ¿no? Al final venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y hay personas que le dan su felicidad a temas materiales, hay personas como nosotros que preferimos viajar, ¿no? Entonces sí, pero te digo, en resumen, lo que siempre recuerdo en mi mente es, si quieres la Torre Eiffel, pues trabaja por la Torre Eiffel, ¿no? Sí, me está acordando Sí. tus fotos de los viajes. Sí, también ahí estuvimos. Pero convertir tampoco está tan padre. Sí. Oye, amigo, ¿cómo te sientes hoy cuando eres nominado a uno de los 21 empresarios más exitosos de México, a este congreso? ¿Cómo te sientes? Cuando me dieron esa carta, lo primero que pensé fue en todas las personas que impactaron mi vida, ¿sabes? En mis abuelos. Yo siempre pienso mucho en mis abuelos porque al final creo que todos nuestros antepasados, ancestros, nos llevaron a ser lo que somos ahorita, ¿sabes? ¿Qué es lo que me toca a mí como ser humano? Es donde ellos dejaron el camino, yo seguir adelante y trascender, y primero Dios trascender con mis hijos en esa parte, ¿no? Entonces, lo primero que se me vino a la mente es, vas por buen camino, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y pensar en toda esa mis familiares y todas las personas que han estado en mi camino. Fue lo que se me vino a la mente. Sí. Y una vez que tú lo bajas, ¿cómo haces el día a día para no perder el piso? Porque si tú ves la carta, dice, oye, pues invitación al Congreso de los 21 empresarios jóvenes del 2023. ¿Tú cómo haces para no perder el piso? Decir, tengo 29 años, estoy logrando esto. ¿Cómo te vuelves a centrar en tu propósito? ¿Cómo vuelvo a centrar en mi propósito? Pienso en todas las personas que al final, toda la desigualdad que hay en México, ¿sabes? O sea, darme cuenta que hay muchas cosas que están mal en el país y que no puedo perder el piso y tengo que hacer algo bueno para el país para sacar a esas personas. No voy a decir adelante porque creo que el punto no es dar la mano, sino es enseñarles a cómo caminar, ¿no? Entonces realmente pues pienso en ese tema, ¿no? De, oye, todavía no has logrado nada. Y hay una frase que te voy a decir honesto, no sé si la dice Cristiano Ronaldo, pero el que se siente perfecto nunca va a ser perfecto, ¿no? Al final yo creo que la humildad es la capacidad de siempre querer más, aprender más, desarrollarte más. Yo sí soy mucho de, oye, ¿cuáles son los pilares para 2023 para Fernando? Pues este pilar de este año te tienes que levantar a las 4 de la mañana todos los días. El siguiente año tienes que leer 1 hora diaria, ¿sabes? O sea, siempre le intento meter más cosas que me desarrollen como persona en mi vida. Y así es como intento centrarme, ¿no? Obviamente te soy bien honesto, pues sí hay momentos donde no voy a decir que pierdes el piso, pero sí te sientes en otro nivel y pues tienes tus resbalones, ¿no? Con personas, con tu misma familia, la forma en que les contestas, la forma en que, oye, fue cumpleaños de alguien y no le llamaste. O sea, cosas de este tipo que al final, pues son personas que estuvieron contigo y no le das la importancia ni el tiempo que se merece, ¿no? Quizás es la parte que tengo que mejorar más en mi vida en ese sentido. Sí, como que a veces sientes que lo que tú haces es más importante. Exacto. A mí también me pasa eso. Sí. Dices, no, es que estamos haciendo algo más importante, pero al final regresas a, pues la familia es lo más importante. Pues, si no tuvieras familia, probablemente no estarías haciendo esto. Completamente. Y el tiempo es muy finito, ¿sabes? Ahorita se te hace fácil decir, oye, luego voy a la comida, luego le llamo y toda esa parte, pero pues en 5 años no están. Y por más dinero que tengas y más éxitos que tengas, pues eso nunca lo vas a recuperar, ¿no? ¿Sabes? Una vez vi un cálculo que decía, ¿cuántas veces ves a tu mamá? Sí te lo sabes, ¿verdad? No me lo sé, pero ahorita te platico. No, sí. Dice, ¿cuántas veces Vas a hacer llorar. al año ves a tu mamá?
No, pues la veo una vez cada 15 días. ¿Cuántas horas? No, pues 2 horas. Pues súmale, ¿cuántas horas le estás viendo al año? ¿Cuántos años tiene tu mamá? No, pues tal. Ok, pues a lo mejor tú vas a ver a tu mamá 2 años más te queda tu mamá por el tiempo que le dedicas. Y ahora, cuando estás las 2 horas con ella, ¿es de calidad? Y güey, eso aplica al final con toda tu familia y digo, no solo con los gustos que tienes. Claro. A veces le dedicamos más tiempo a los gustos que tenemos que a la propia familia. Totalmente. Entonces, si ese punto cuando haces reflexión, cada vez que le digo, no, mamá, mejor no voy, o a mis hermanos, que tengo hermanos muy chiquitos, si dices, oye, pues sí está, creo que no es, en mi tiempo no está donde debe de estar. Totalmente. Pero a ver, ¿qué me ibas a decir? Justamente el socio con el que me iba a la Gran Plaza, le gusta mucho hacer esa clase de situaciones de, oye, ¿te has puesto a pensar si a tu papá lo ves tantas veces? O sea, saca cálculos, ¿no? De que le digo Otto ya, se llama Otto Portugal, de que, oye, pues me voy a salir porque siempre que vengo contigo termino queriéndome ir a Vallarta a estar con mi familia, Deprimido. ¿no? Deprimido. Y hace poco vi en redes sociales una imagen que sacaba una gráfica del tiempo que le dedicabas a diferentes personas en tu vida, ¿no? De que a tus amigos, a las personas con las que trabajas, toda esa parte, a tus padres, que al principio está altísimo el tiempo y después cae casi al piso, a tu pareja, toda esa parte. Y pues es una forma de darte cuenta de cómo la vida va cambiando, ¿no? Al inicio era tu familia, después por más que quieras, pues es mínimo el tiempo que les dedicas, la pareja sube más, los amigos suben más, los del trabajo y cuando te retiras cae por completo. O sea, que al final debemos aprender que en la vida son etapas, ¿no? Y yo sí soy mucho de creer que todo en la vida es un sacrificio. Hay gente que la palabra sacrificio no les gusta, pero al final pues tienes que sacrificar cosas. Nunca vas a poder tener todo el tiempo del mundo ni todas las cosas del mundo para hacer y estar con todas las personas que quieres, ¿no? Pero creo que lo que tú dijiste que es muy clave es que sea de calidad el tiempo que estás con ellos, ¿no? Porque al final si tú te pones a pensar de, oye, me quedan 2 años con mi mamá, pues quiero saber quién se atreve a no ir ahorita con su mamá, ¿no? O a estar ahí en su casa. Entonces realmente es, pues, aceptarlo de que la vida es eso, la vida es sacrificio. Oye, quiero ser la mejor versión de mí mismo, quiero tener la empresa más grande del mundo, pues hay cosas que voy a tener que sacrificar. Y también las personas que estoy dejando de ver y de estar con ellos tienen que entender cuál es mi visión de vida y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo creo que hasta para nuestros familiares y padres tampoco está tan sencillo decir, oye, yo a Fer lo veo una vez al año, ¿no? O tengo que pedirle permiso para llamarle. Yo creo que esos temas también para ellos son complicados de decir, oye, pues es mi hijo y no estoy con él, ¿no? Pero yo creo que ellos en su mente saben que yo quiero llegar a una meta y que al final eso es lo que quiero y ya que logre ciertas metas, pues voy a recuperar ese... No, nunca se va a recuperar el tiempo que estuviste con ellos, pero a cierta medida, pues regresas y el camino ahí sigue, ¿no? O sea, tus papás no dejan de ser tus papás porque dejaste de estar con ellos mucho tiempo, ¿no? Y te voy a comentar algo aprovechando. En el tema de la pandemia, yo me fui a Vallarta. Ahí estuve con ellos, con mis papás, y a mí me costó mucho trabajo regresar a Guadalajara. Porque sí fue como... O sea, tanta convivencia, soltarla fue como chino. O sea, es de los pocos momentos en mi vida, ni siquiera cuando me fui de Pachuca lo sentí. Fue tanta la convivencia que tuve con mi hermano. Tengo un hermano de, ahorita tiene 15 años, está en la prepa. Yo no conviví con él, nos llevamos 13 años. Entonces, es la primera vez donde convivimos más. Para mí fue muy difícil decir, oye, ya me tengo que ir a enfocar a mi trabajo. O sea, seguía trabajando en Vallarta, pero fue muy complicado para mí decir, ya me tengo que ir a enfocarme en lo que quiero, ¿sabes? Realmente ahí sí fue tanta convivencia, pues todo el mundo quiere estar en la zona de confort, ¿no? Pero nunca lo había vivido como lo viví en la pandemia. Sí, al final ahí sentiste más el precio que hay que pagar. Exacto, el precio que hay que pagar. Oye, Fernando, estamos llegando al final de la charla. La verdad ha sido muy diferente de lo que pensaba cuando me dijeron, oye, no, es que es Finexitus y es una empresa, es financiero. Y dije, ay, cabrón, pues a ver si no tiene 50 años. Pero muy diferente, Fernando. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la barrera más complicada en toda tu trayectoria, no solo profesional, sino de vida? Que dirás, oye, sin eso, hoy seré una persona diferente. ¿Cuál ha sido la barrera que te ha cambiado? La barrera que me ha cambiado es entender que la vida lo único seguro es que es cambiante y que tú te tienes que adaptar, ¿no? Y perdón que use tantas frases de mi mamá, pero al final pues, es mi maestra, ¿no? Ella siempre dice que un barco cuando sale del puerto sabe a qué destino va, pero va a haber viento, marea y tú tienes que ajustar las velas. Entonces esa es la barrera que me he enfrentado, que la vida es muy cambiante. Hoy piensas una cosa, hoy estás con una persona, hoy estás con un amigo que mañana no va a estar, hoy estás con un empresario que mañana no va a estar, hoy estás en un negocio que mañana puede colapsar y tú tienes que tener la capacidad de adaptarte, pero saber a dónde vas. De hecho, no sé si conoces el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí, sí. Ese fue el primer libro que leí y ese me lo regaló mi mamá. Okay. Y lo mismo es cuando leas el libro y lo comprendas, realmente te vas a dar cuenta que es eso mismo.
La vida es cambiante y tienes que estarte adaptando. Así El es. que se adapta sobrevive, me da una frase que tiene el libro. Sí. Oye, Fernando, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la apertura. La verdad es que creo que hemos aprendido no solo de finanzas, sino Bastante, de vida. Le voy a llamar a mi mamá Ya sé. después de la charla. Muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales a ti y a Finexitus? A Finexitus es Finexitus con X. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y en mi Instagram personal, Fer Aguilera, ¿no? Y muy agradecido por su tiempo y por el espacio. Sí, Gracias. Fernando, muchas gracias y recuerden que todo avance ya es progreso. Sí, hasta la próxima semana. Antes de terminar, nuestros amigos de Tucanet te mandan por aquí unos cupones para que compres un par de playeras como la mía. Así es. O una más bonita. Sí. Y digo, ahorita ya no los tomamos porque todavía seguimos en hora laboral, pero unos corajillos para tomándonos terminando el podcast. Entonces, ahí te va. Espero que te guste, espero que sí tomes. Claro, sí, me encantan. Entonces, listo, amigo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Claro que sí, gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.